días. Estamos hoy 4, correcto, 4 de marzo del 2023 con el exfiscal Estuardo Campo y atendiendo una petición que hiciera el exfiscal a la hora para que pudiéramos llevar a cabo esta entrevista. Nos encontramos tras haber pedido las autorizaciones correspondientes al sistema penitenciario y habiendo cumplido con no ingresar ningún dispositivo que no esté autorizado, sino con regresar a los mecanismos de antes, con una grabadora convencional. Y hoy nos encontramos aquí sentados con el licenciado Campo, eh, quien solicitó que en la hora se pudiera hacer esta entrevista. Y yo quisiera empezar preguntándole, exfiscal, ¿cómo entiende usted tener dos casos encima, de dar por segunda vez en prisión preventiva? Eh, ¿Cómo han sido estos meses desde que se develó el primer caso y se solicitó su primera orden de captura? Bueno, muy buenos días, Pedro Pablo. Primero que todo, te quiero agradecer mucho por estar acá, eh, por haber atendido la solicitud que yo realicé para que Diario La Hora pudiese venir a efectuar una entrevista con mi persona. Te doy las gracias. Creo que no cualquier persona o no cualquier medio de comunicación viene a un centro de detención, así es que aprecio mucho ese gesto que has tenido. Y bueno, pues respondiendo a tu primera pregunta, han sido prácticamente 10 meses bastante complicados, 10 meses en los cuales he sido objeto de una persecución política y judicial por parte del Ministerio Público. Para efectos de que la audiencia se contextualice, ¿cuáles son los casos y de qué lo acusan? El primer caso solicita el Ministerio Público mi captura por dos delitos, el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Si bien es cierto ese caso, en la actualidad no se encuentra bajo reserva judicial de las actuaciones, pero el día 29 de agosto del año 2023, cuando se lleva a cabo una audiencia de revisión de medida de coerción solicitada por mi persona, dentro de las restricciones que se me imponen por parte del órgano jurisdiccional, en este caso el juzgado noveno de primera instancia penal, A cargo del juez. Guillermo Luna Riola, dentro de las restricciones que son parte de las medidas sustitutivas está el no poder dar entrevistas o poder referirme específicamente a ese caso. Y siendo que dentro de ese proceso, al día de hoy, gozo de medidas sustitutivas a través de la aplicación del dispositivo de control telemático, me voy a abstener de dar detalles o pormenores o de hacer referencias al proceso, a sus interioridades o a sus particularidades. Reitero, ya no está bajo reserva y creo que han podido tener conocimiento a través de la labor que ustedes realizan como medios de comunicación de algunos de los detalles del caso. De hecho, en las audiencias ha existido cobertura y lo que ustedes ya saben y es de conocimiento público es que es una denuncia promovida por Fundación contra el Terrorismo y judicializada por el Ministerio Público el día 25 de mayo del año 2023. Ese es el primer caso. Y el segundo caso, pues ese sí se encuentra bajo reserva parcial de las actuaciones. Pues legalmente tengo impedimentos para referirme al mismo. Lo que es de conocimiento público, la orden de captura la gira el señor juez Víctor Manuel Cruz. La primera declaración se lleva a cabo en el mes de diciembre del año anterior. En ese momento estaba gozando de su periodo de vacaciones el juez que gira la orden de aprehensión y en su lugar pues las audiencias son llevadas a cabo por el juez B de la referida judicatura del juzgado décimo de primera instancia penal, el señor Jimmy Rodolfo Bremer Ramírez, que es la persona que me vincula a proceso penal a mí y a la otra
ex agente fiscal del Ministerio Público, la licenciada Leslie Anaí Pineda Santos. Quiero manifestarte, Pedro Pablo, que al día de hoy la licenciada Pineda Santos y tu servidor somos los únicos exfiscales o exoperadores de justicia que nos encontramos en prisión preventiva. Han existido muchísimos otros casos en donde se ha denunciado persecución política, se ha denunciado persecución judicial, pero afortunadamente, te diría yo, pues las personas que han permanecido en el país y que están vinculadas a diferentes procesos, pues gozan del beneficio de medidas sustitutivas. Es decir, al día de hoy, pues únicamente Leslie Pineda y tu servidor nos Por encontramos este segundo guardando caso. prisión preventiva por este segundo caso. Yo creo que soy la única persona en el mundo que me encuentro en prisión preventiva teniendo colocado un dispositivo de control telemático por medio del cual el Estado de Guatemala, obviamente a través del Ministerio de Gobernación, puede, ¿Y qué dijo el Ministerio Público en la audiencia cuando se hizo constar ese control telemático? pues por la misma reserva de las actuaciones, no te podría indicar qué fue lo que ellos manifestaron, pero lo que ya es de conocimiento público es que obviamente el 18 de diciembre del 2023 se dicta nuevamente un auto de prisión preventiva en mi contra y como consecuencia de este segundo caso, al cual yo le he denominado una vendetta o una venganza. No puedo dar detalles, ¿verdad? Pero creo que algunas cuestiones han trascendido medios de comunicación, lo cual no es imputable a mi persona, porque entiendo que inclusive alguno de los querellantes adhesivos en algún momento dio algún tipo de declaración o realizó algún tipo de publicación, pero ¿Quiénes son los que viven por acá? personas que en su momento fueron sindicadas por la Fiscalía contra la Corrupción dentro de un caso de corrupción que nosotros judicializamos en el año 2019. Okay. Como te reitero, por temas de reserva judicial del caso, pues no puedo profundizarte. Pero definitivamente, como lo he referido en las entrevistas que me han hecho los periodistas que cubren la fuente judicial, considero que soy un perseguido político y que el hecho de estar preso no es consecuencia de haber cometido delitos, porque te quiero decir, Pedro Pablo, con mucha tranquilidad y mucha solvencia, que en primer lugar confío mucho en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en su Santísima Madre, nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Confío en mi inocencia y a largo plazo confío en el sistema de justicia del país. Y yo sé que mi condición de inocencia va a prevalecer. Me llama la atención algo que dice largo plazo. ¿Por qué dice largo plazo? ¿Qué pasa en el corto? Porque en el corto plazo hemos visto una serie de violaciones a mis derechos constitucionales, procesales, a mis derechos humanos. Que Eh, me imagino que por la misma reserva no va a ahondar en lo mismo. sí, por ejemplo, lo he dicho en anteriores oportunidades, no comprendo el por qué estos casos tienen que estar bajo reserva. No entiendo por qué la población guatemalteca no puede conocer las indicaciones que en todo caso el Ministerio Público no realizan. Pues yo fui fiscal durante 12 años y comprendo el tema de la reserva. Pero en este momento pues ya estamos dentro de una investigación que ha avanzado. ¿Usted cree que eso se utiliza para tratar de ocultar, digamos, como decimos en buen chapín, que el Ministerio Público tenga que enseñar sus cartas? Posiblemente, Pedro Pablo, durante el tiempo en que yo fungí como fiscal del Ministerio Público, pues en algunos casos solicitábamos la reserva judicial de las actuaciones, pero más que todo era cuando estábamos investigando temas de lavado de dinero u otros activos, en donde el artículo 10 de la ley de la materia es clara en cuanto a que las actuaciones son reservadas. Y la otra reserva que se utiliza en la mayoría de los casos es la reserva que está establecida en el artículo 314 del Código Procesal Penal, pero se entiende que esa es una reserva a los extraños. En el caso particular te diría que de alguna forma también nos han limitado el acceso a las actuaciones, inclusive siendo parte. Pero bueno, dentro de... Y aprovechando, usted mencionaba en algún momento su ejercicio como fiscal.
De eso usted le tocó ver bastantes casos de alto impacto, como bien dicen coloquialmente, todo en la viña del Señor. ¿Qué le responde a algunas personas que con posterioridad han expresado que quizá en aquellos momentos eh, poder hablar con usted como abogado defensor no era tan fácil, y poder tratar de tener esos acercamientos en búsqueda de esos procesos, de que avanzaran esos procesos de poder presentar y demás? ¿Qué le puede responder a esas personas? Pero Pablo, mi trabajo siempre fue transparente. Traté de ejercer mis funciones con probidad, con decencia. Fíjate que quiero aprovechar y brevemente hacerte una pequeña reseña. Yo ingreso a laborar al Ministerio Público cuando tenía 26 años de edad, ¿Qué año es eso? el 18 de julio del año 2011. Y gracias a Dios pude tener una carrera impecable, te diría yo, y, y bastante vertiginosa dentro del Ministerio Público, puesto que fui 2011 la auxiliar. fiscal era Claudia Paz y Paz, ¿correcto? Así es, mi nombramiento lo hace la doctora Claudia Paz y Paz, luego de que yo participo en un proceso de convocatoria de oposición y mérito para ingresar como auxiliar fiscal 1. Y en el mes de julio del año 2011, la doctora Paz y Paz Bailey pues, me nombra como auxiliar fiscal en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, donde logro ascender como auxiliar fiscal 2 y posteriormente como agente fiscal. Y en esta fiscalía, porque a mí me asocian como fiscal anticorrupción, pero te cuento que en esta fiscalía logré 10 sentencias que dieron como resultado 25 personas condenadas, por ejemplo, por el delito de plagio o secuestro. Fueron varias estructuras criminales. La mayor parte del tiempo que trabajé en la fiscalía lo hice en la unidad de litigios. Y te podría mencionar muchísimos otros casos más que tuve dentro de esta fiscalía a mi cargo y que llegaron a, a un resultado muy positivo para el Ministerio Público, para la sociedad guatemalteca y para hacer justicia a las víctimas del delito. Pero te destaqué que por lo menos 25 personas fueron condenadas por el delito de secuestro, plagio o secuestro, con mi intervención en los debates. Posteriormente, soy trasladado hacia la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, en los primeros meses de la gestión de la exfiscal general Telma Esperanza Aldana Hernández. Y si te podría mencionar algunos casos importantes que tuve en FESI, pues creo que el más conocido es el caso de la familia Vitco, que durante muchísimos años, a través de redes sociales, a través de denuncias, a través de diferentes medios, me han atacado, me han señalado, me han sindicado una serie de situaciones que obviamente son totalmente falsas. Tuve participación en el proceso por medio del cual se vinculó al caso judicial al exdirector del sistema penitenciario, Edgar Camargo Liere, y a la exconviviente del capitán Byron Lima Oliva. Tuve participación dentro del caso de la exdirectora general de PNC y ex viceministra de Gobernación, Marlene Blanco Lapola, que de alguna forma eran casos que ya se venían trabajando en FESI, pero que estuvieron asignados y en donde tuve algún tipo de intervención. Y creo que es en esta fiscalía donde se empieza a generar, o empiezo a generar ciertos anticuerpos o cierta animadversión con personas que obviamente eran detractores del trabajo que realizaba la CICIG en Guatemala. Posteriormente a eso, mi paso por FESI es relativamente corto. Y la exfiscal general Telma Aldana me da la oportunidad el día 7 de abril del año 2015 de convertirme en el primer jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos. Ella me designa temporalmente para hacerme cargo de esa fiscalía. Me toca abrir brecha en esa fiscalía, era una fiscalía pequeña que ella la crea justamente con la finalidad de realizar investigaciones en contra de funcionarios, empleados del Ministerio Público que pudiesen estar involucrados en la comisión de algún tipo de delito. Y dentro de esta fiscalía judicializamos un importante caso
con el apoyo y acompañamiento de una de las agencias de investigación adscritas a la Embajada de los Estados Unidos de América. En 2016, pues ahí sí se da mi ascenso como fiscal de sección contra la corrupción, lo cual te digo, para mí fue un privilegio, un gran honor. Y a partir de ese momento te podría decir con mucha satisfacción que por lo menos 20 casos de alto impacto fueron judicializados, estando yo como jefe de esta fiscalía. Te menciono ejemplos: caso de IGEF en 2016, caso Blindados en 2017, varias municipalidades, caso Aldea Fantasma. ¿De esos cuántos casos se han obtenido condenas? En la mayor parte, en la mayor parte. Y hay casos de altísima relevancia, como el caso Libramiento de Chimaltenango, el caso corrupción en el Ministerio de Cultura y Deportes. Y te puedo decir con mucha satisfacción, Pedro Pablo, que nuestras investigaciones, que fueron en todo momento objetivas y que estaban sustentadas en informes de auditoría de Contraloría General de Cuentas, en análisis financiero, permitieron que por lo menos 6 exministros de Estado estuviesen ligados a procesos, y la mayor parte de ellos con auto de apertura a juicio. 4 viceministros, 5 diputados, 4 gobernadores departamentales, prácticamente 10 directores generales, es decir, funcionarios de alto nivel en las diferentes instituciones. Presentamos ante juicio contra un excontralor general de cuentas, que en ese momento era diputado del Congreso de la República, y que dicho sea de paso, dentro de ese caso solicitamos la orden de captura en contra del primo hermano del entonces presidente de la República, Alejandro Yamatei, el día 18 de diciembre del año 2020. Es decir, nuestra dinámica de trabajo permitió tener resultados importantes en la lucha contra la corrupción, resultados importantes que están a la vista, que son de conocimiento público. Tú me preguntabas que qué le respondo a las personas que dicen que era difícil hablar conmigo. Pero Pablo, la Fiscalía contra la Corrupción es una fiscalía grande. Es una fiscalía que yo la tomo con 8 agencias fiscales y la dejo con 14. Era una fiscalía que yo la tomo con 6,000 casos y que la dejo con aproximadamente 2,000 casos. Es decir, hubo un trabajo importante, no solamente judicializando los procesos en donde existía indicio racional de criminalidad, sino también siendo objetivos y dando las salidas correspondientes. Lo que yo sí no hacía era reunirme a solas. Lo que yo sí no hacía un era... poco más fuerte porque ahorita hay bastante movimiento aquí donde nos encontramos. Ok. Lo que yo sí no hacía era reunirme a solas con ningún abogado. Lo que yo sí no hacía era tener reuniones fuera de la fiscalía con ninguna persona. Y si alguna persona me solicitaba una cita, mi dinámica era llamar a los fiscales de sección adjuntos, llamar al agente fiscal que tenía a su cargo el expediente, así como al auxiliar fiscal, y en conjunto atender a las personas que quisieran realizarnos algún planteamiento. Pero yo nunca tuve una política de puertas cerradas. Yo atendía a muchas personas dentro de mi ejercicio, tanto como fiscal de sección como fiscal regional. Ahí te quisiera comentar que tuve la oportunidad de ser jefe de 3 fiscalías: asuntos internos, corrupción, fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes. Pero también tuve la oportunidad del 13 de noviembre del 2017 al 12 de octubre del 2018 de ser fiscal regional metropolitano, es decir, el jefe de todas las fiscalías que funcionaban dentro del departamento de Guatemala, dentro de las cuales estaban todas las fiscalías especializadas. Y por delegación del despacho de Fiscalía General, me tocaba atender a muchísimas personas, pero siempre lo hacía de forma transparente, en presencia de otros compañeros de trabajo y prácticamente sin asumir ningún tipo de compromiso de ninguna naturaleza. Simplemente era escuchar, ser receptivos y resolver. Una pregunta, ¿usted cambia de corrupción a la Fiscalía contra el tráfico de personas, correcto? Tráfico ilícito de migrantes. ¿Por qué es ese cambio? Este cambio se realiza el 16 de abril del año 2021. Es una decisión de la fiscal general, que ella me la comunica. Obviamente yo estaba obligado a acatar
¿Le da la algún orden. motivo, alguna razón? ¿Hacer algún Ella comentario? ella me expone sus motivos y me dice que esta es una fiscalía muy importante, una fiscalía que ella acababa de crear justamente en el mes de octubre del año 2019 y que ella necesitaba por la labor conjunta que se desarrollaba con las agencias adscritas a la Embajada de los Estados Unidos, que esta fiscalía fuese más operativa, que diera mejores y mayores resultados y que eventualmente pues ella consideraba, probablemente había recibido algún tipo de sugerencia también en cuanto a que el perfil mío era idóneo para poder hacerme cargo de esta fiscalía, que ella necesitaba que la fiscalía se levantara, que la fiscalía diera resultados. Y Llama la atención eso que usted menciona porque tras lo que ha habido de sanciones de diferentes países, ellos han mencionado que la no injerencia, que no se pueden meter en asuntos internos, entonces solo me llama la atención, ahora que lo escucho, el hecho de que si alguien de una agencia le sugiere que muevan a un fiscal para que la fiscalía pueda caminar mejor, entonces me llama la atención el contraste. lo que sucede, pero Pablo, es que hay que deslindar o separar dos cosas. Una cuestión es la cooperación técnica y otra cosa es la labor conjunta en temas operativos. Porque en nuestro país, adscrita a la Embajada de los Estados Unidos de América, obviamente al gobierno de los Estados Unidos de América, funcionan varias agencias de investigación. Y con estas agencias se realiza trabajo conjunto. Eso sí, estamos hablando de un trabajo conjunto en donde el Ministerio Público coordina también con la Unidad Especial de Policía Nacional Civil que trabaja con estas agencias. Y una pregunta, cuando usted lo cambian de la Fiscalía contra la Corrupción a esta nueva Fiscalía, ¿llevaba usted algunas investigaciones en contra del gobierno de turno? Si eso era 2021, era el Sí, gobierno de Alejandro Yamatei. por supuesto. Solo quiero cerrar el capítulo de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y voy a contestar tu pregunta. Lo que la doctora Porras me encomendó, lo cumplí. La Fiscalía por lo menos realizó 5 operativos de alto impacto. Resolvimos el caso Tamaulipas, con más de 10 arrestos de personas vinculadas a haber traficado a los 16 guatemaltecos que el 21 de enero del 2021 fueron asesinados en el estado de Camargo, perdón, en el municipio de Camargo, estado de Tamaulipas, en México. Judicializamos el caso Alfa 7, donde se dieron las primeras 4 extradiciones de traficantes de personas hacia los Estados Unidos de América, que es un hecho histórico. Tú ves que Guatemala extradita constantemente personas que están vinculadas a otros fenómenos delictivos, pero traficantes de personas jamás se habían extraditado. Y se logró ese resultado a través de la coordinación conjunta y el apoyo mutuo entre las autoridades de Guatemala, Ministerio Público y el Departamento de Justicia en Estados Unidos, lo cual está totalmente permitido, no solo por la normativa internacional, los convenios, convenciones, tratados internacionales que regulan la asistencia o la cooperación mutua en materia de investigación penal, sino también está permitido por la propia ley de migración, porque esa es una norma que faculta inclusive a fiscales guatemaltecos para poder realizar diligencias en el exterior. Pero bueno, se dieron los resultados y lo último que se hizo durante mi gestión como fiscal de sección contra el tráfico ilícito de migrantes fue proponerle a la fiscal general la creación del modelo de atención integral para los migrantes víctimas, que he visto que el proyecto pues ha ido avanzando. Yo lo he visto porque en los meses que estuve en libertad pues tuve la oportunidad de ver que se seguía hablando de este proyecto que yo le presenté a la fiscal general. Retomo la pregunta que me hiciste. Si teníamos investigaciones contra el gobierno pasado, sí teníamos investigaciones. A mí me tocó ser jefe de la Fiscalía contra la Corrupción 4 años, prácticamente en 2 periodos distintos. Y estos 4 años abarcaron una parte del gobierno, o la mayor parte tal vez del gobierno del expresidente Jimmy Morales, y el primer año, 4 meses del gobierno del presidente Alejandro Yamatei. En una entrevista que me hizo Diario La Hora, si mi memoria no me falla, la entrevista se hizo el 15 de abril o el 14 de abril del año 2021, que fue justamente 2 días antes de que me trasladaran
como jefe anticorrupción a jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, yo recuerdo perfectamente que la primera plana del diario La Hora era las declaraciones del expresidente Yamatei, que decía que no existían investigaciones en su contra, y lo que, pues dentro del límite que la ley me permitía, yo les informé en su momento que sí existían investigaciones en contra de funcionarios ¿Y usted cree que del eso puede gobierno de incidir Alejandro en su Yamatei. traslado? Es probable, es muy probable, no te lo puedo asegurar, obviamente no tengo pruebas para respaldarlo, pero en su momento fue una consideración que yo realicé. Recuérdate que no solamente te hablo de haber iniciado de oficio investigaciones, como el caso del seguro médico escolar, Y que una, contrató el Ministerio de Educación con el Crédito Hipotecario Nacional. Te hablo que el 18 de diciembre de 2020, en un operativo de la Fiscalía, logramos la captura del primo hermano del presidente. Es una posibilidad. y una pregunta. Derivado de ese traslado, sé que usted no quiere abordar porque en ese primer caso tiene medida sustitutiva y el juez dijo que no diera entrevistas. Y pues entendería ese que en el límite, pero yo tengo y quisiera preguntar. Entiendo que el primer caso se deriva ya del ejercicio de la función en esta última fiscalía del tráfico de inmigrantes, ¿correcto? Así es. Según lo que se ha trascendido en medios de comunicación es que se pidió una orden de captura equivocada, ¿correcto? Sí. ¿Fue usted quien dio la orden de esa orden de captura? De ninguna manera. No está bajo reserva y considero que esto no afecta a la investigación. Fui yo la persona que cuando me entero de ese error, solicito inmediatamente la libertad de esa persona. ¿Y quién hizo esa solicitud? La solicitud de la orden de captura. Sí, ¿quién se equivocó? Otras personas, ¿Y esas otros personas están fiscales. ligadas al proceso? No todas, no todas. Y dentro de las personas que denunciaron en la Fundación contra el Terrorismo, ¿hay personas que tuvieron que ver con este tema de la orden de captura? Es probable, Pedro Pablo, porque cuando, como te digo, no puedo profundizar en el caso, pero Lo entiendo, pero yo tengo que preguntar para... cuando uno lee la denuncia, uno advierte información muy reservada, a la que solo podrían tener acceso personas que hayan trabajado dentro de la fiscalía. Información reservada de casos bajo reserva judicial en ese momento. Porque ahí sí se están imputando temas de lavado de dinero, otros activos, y temas de delincuencia organizada. Pero, como te digo, pues, Entiendo, y ahí me quedo porque sé que hay una reserva. En algún momento, cuando usted era jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, ¿alguna alta autoridad del Ministerio Público le dijo qué podía o qué no podía investigar? sería injusto que te dijera que sí, que recibí alguna instrucción de esa naturaleza, pero sí se percibía en el ambiente. Yo quisiera decirte que fueron dos épocas distintas. Los primeros 2 años de la administración o de la gestión de la doctora Consuelo Porras Argueta fueron 2 años en los cuales se continuó desarrollando la dinámica laboral a la cual ya veníamos acostumbrados, es decir, abrir las investigaciones de oficio. Y te voy a decir algo muy importante, porque lo considero que es muy importante, y la doctora lo sabe. Yo jamás judicialicé un caso sin su autorización. ¿Usted tenía que pedir autorización o usted Por por supuesto, orden Pedro Pablo, jerárquico? por supuesto. Lo que sucede es que el fiscal general, por mandato constitucional, es a quien le corresponde el ejercicio de la acción penal pública y él la delega en los diferentes órganos de la institución. Cuando te digo los órganos, me refiero a la estructura orgánica, fiscal regional, fiscales de sección, de distrito, agentes auxiliares fiscales. Pero, ¿de quién es la responsabilidad del ejercicio de la acción penal de conformidad con la Constitución y las leyes? Del fiscal general. Tú no puedes, por ejemplo, venir a promover un antejuicio o no puedes venir a solicitar la orden de captura de un exfuncionario público, por ejemplo, un ministro de Estado, si no se lo informas al fiscal general, porque es un caso que tiene trascendencia, es un caso que va a generar impacto mediático. Y Yo trabajé, así tendríamos que integrar. Yo no sé si usted lo pudo ver, está acá, pero tuve una entrevista con el secretario general del Ministerio Público. Al final de la entrevista le preguntaba si había una investigación en contra de la pareja del expresidente, Miguel Martínez, y él me decía, hasta el momento no hay ningún fiscal que nos haya alertado al respecto.
caería dentro de esto que usted está mencionando, de que por ciertos perfiles, siendo la pareja de un expresidente, alguien le informaría a la fiscal general si va a llevar a cabo una investigación o pediría autorización? Por supuesto, desde luego que sí, Pedro Pablo. Yo trabajé con dos fiscales generales de forma directa, con la licenciada Telma Esperanza Aldana Hernández y con la doctora María Consuelo Porras Argueta. Y cuando alguna fiscalía que estuviese a mi cargo iba a judicializar algún caso de alta relevancia, léase temas de corrupción o inclusive temas de tráfico ilícito de migrantes con procesos de extradición de personas, yo siempre solicitaba la reunión con el jefe del Ministerio Público para poderle informar. Pero eso no es porque yo quisiera hacerlo, es porque la ley me obliga, Pedro Pablo. La ley orgánica del Ministerio Público, ahorita no tengo en mente el artículo, pero hay una norma específica que establece el deber de informar a tu superior jerárquico cuando hay un tema de alta relevancia. Entonces siempre se cumplió de esta manera. Pero no te he respondido a tu pregunta y lo voy a hacer. Sí hubo un cambio dentro del Ministerio Público y este cambio inicia el 14 de enero del año 2020. Si bien es cierto, a partir de ese momento yo todavía estoy 1 año, 4 meses al frente de la Fiscalía contra la Corrupción, porque soy trasladado hasta el 16 de abril del 2021, en ese lapso de tiempo se inició con el proceso de investigación de diferentes casos que ya vinculaban a la administración que estaba de turno. Y se avanzó judicializando algunos casos que obviamente ya venían de la administración o del gobierno anterior. Se pudo hacer hasta cierto punto. Te digo hasta cierto punto porque yo me voy de la fiscalía el 16 de abril del 2021 y por lo menos te podría decir que habían 10, 12 casos de altísima relevancia de los cuales ya no se tuvo conocimiento. Con posterioridad y que obviamente yo ya no tengo conocimiento, porque yo al entregar la jefatura de la fiscalía pues ya no tengo acceso. Uno de esos casos cuando usted estaba era aquella famosa carretera que pasaba enfrente de una propiedad que según una investigación periodística era del expresidente Alejandro Yamatei. ¿Qué pasó ahí? Te puedo hablar dentro de los límites legales, ¿verdad? Porque estoy totalmente claro, ¿verdad? De las limitaciones que tengo como ex fiscal del Ministerio Público, ex funcionario. Te puedo hablar de lo que es de conocimiento público, lo que tú puedes encontrar en los medios abiertos o en las redes sociales. Hubo una investigación periodística realizada por Marvin del Cid y Sonny Figueroa, que al reunir las características de un reportaje serio, a nosotros nos generó una alerta. Y desde luego que como esa era la dinámica de trabajo que nosotros veníamos realizando en la administración de la doctora Consuelo Porras, se decide abrir la investigación de oficio. Porque esa investigación se abre de oficio. Y efectivamente se realizaron determinadas diligencias de investigación. Pues no te puedo dar detalles, porque eso sí sería quizá transgredir las prohibiciones o las restricciones legales, pero se realizaron diligencias. Sin entrar en detalles, ¿alguien de presidencia se preocupó por esa investigación? ¿O relacionado? Una persona llegada al exmandatario se intentó apersonar dentro de esa investigación. Se llegaba, me imagino a quién se refiere, digamos, usted no lo quiere decir. No lo puedo decir, pero sí, se realizó el requerimiento de que entregáramos copia de esa investigación, a lo cual desde luego nosotros resolvimos que era totalmente improcedente. Ya no es su labor, pero una pregunta, solo corríjame sin entrar en detalles de investigación. Pero es un caso similar al de Delia Vac, ¿correcto? De la exdiputada Delia Vac. Bastante parecido. Y ese se judicializa, corríjame si las fechas no me fallan, en el mandato de la fiscal general Consuelo Porras, ¿correcto? Totalmente correcto. Ese caso se lo presentamos a la señora fiscal general Consuelo Porras con mi equipo de trabajo. ¿Año? En el año 2019. En el año 2019. De hecho, pues es de conocimiento público que a ella se le ha dictado auto de apertura a juicio por ese caso, igual que a los otros integrantes del Consejo Municipal de Zumpango, departamento de Zacatepeques, y al exgobernador departamental. En ese caso, nosotros inicialmente habíamos requerido órdenes de captura
El juzgado consideró que no era procedente, dejó citadas a primera declaración a esas personas y obviamente nosotros promovimos el antejuicio en contra de la entonces diputada Delia Milda Mazariegos. Si yo no estoy equivocado, ella con posterioridad creo que fue sancionada por el gobierno de los Estados Unidos de América, pues incluyéndola en la lista Angel, si mal no recuerdo. No lo tengo claro, pero pude leer algo al respecto. Pues no sé si fue derivado de ese caso, no sé si ya tenía algún otro proceso investigativo abierto en Guatemala. Usted mencionaba que siente que sus casos son venganzas. ¿Tiene alguna idea de quién y por qué? Sí, por supuesto, que tengo la idea, la noción, alguna información, pero obviamente en este momento considero que no es el oportuno para mencionarlo. ¿Cómo es la vida de un exfiscal estando en prisión preventiva? ¿Se ha encontrado algunas personas con las que usted le tocó procesar? Sí, es una situación complicada, Pedro Pablo. Primero que todo quisiera aprovechar este espacio para agradecerle mucho a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a mi madre, a mis hermanos, a la familia de mi esposa, algunos amigos que vienen a visitarme, porque gracias a ellos pues acá estoy con, con la convicción de que voy a salir adelante. Eh, Creo que eventualmente por ahí pudieron haber visualizado pues algunos de los detractores de mi trabajo, que eventualmente podría yo haber tenido alguna aspiración futura a ocupar algún cargo público más alto y obviamente pues yo entendería que parte de esta persecución política a través de procesos penales tiene por objeto pues de alguna forma desacreditar mi honorabilidad, pero yo estoy convencido de mi inocencia. Gracias a Dios nunca me va a poder señalar el Ministerio Público, y te lo digo con toda solvencia, de haber recibido dinero, de haber negociado casos, de haber traficado influencias, de haberle hecho algún favor a alguna persona, ya sea para desvincular personas invitadas o bien para procesar a alguien. Eso jamás ocurrió. Siempre trabajé con transparencia, trabajé con probidad, cumplí a cabalidad con mi función. Pero Pablo, y me siento orgulloso de eso. Y por eso estoy acá en Guatemala. Yo entiendo cuáles son los motivos por los cuales muchísimos operadores de justicia, ex operadores de justicia, defensores de derechos humanos, tomaron la decisión de abandonar el país. Yo los entiendo, porque actualmente el sistema judicial no te ofrece garantías para poderte defender. Pero como me lo decía alguna persona, en los meses que estuve libre y que encontré por ahí en torre de tribunales, me decía, mire, le agradezco por no haberse ido de Guatemala, porque es importante afrontar esta situación o este tipo de situaciones y tratar de resolverlas. Obviamente acá tengo que tener muchísima paciencia, el apoyo de mi familia. Yo nunca me he victimizado, pero Pablo, jamás me he victimizado. Yo siempre lo dije, se lo dije a la fiscal general el 25 de mayo del año 2023. Se lo dije directamente. Yo estoy a la disposición de los tribunales de justicia, eh, porque no tengo nada que ocultar. No tengo nada de qué avergonzarme. Me siento orgulloso de mi trabajo. Son 25 casos de alto impacto en 7, 8 años que tuve la oportunidad de ejercer jefaturas. Eh, Se hizo el trabajo con los recursos que teníamos. Y dos preguntas. Y a veces me fuera de la madre, pero se las hago de una vez. Pero uno, para que me cuente si en este proceso, digamos, se ha sentido acompañado de algunas instancias que en algún momento se han pronunciado por algunos exoperadores. Y dos, ¿qué le responde a aquellos que en algún momento mencionaban que usted tuvo, digamos, o fue de las personas que en aquella, usted dividió en dos fases la gestión de Consuelo Porras, los primeros 2 años mencionó usted, Así es. y que en esos primeros 2 años usted tenía una relación, digamos, un poco más cercana con la señora fiscal? ¿Qué respondería en esos dos aspectos? La primera pregunta que me haces es muy interesante.
no hemos sentido el acompañamiento ni de la comunidad internacional, ni de la sociedad civil, ni de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Yo soy el primero en solidarizarme con todos los exoperadores de justicia, exdefensores de derechos humanos que han tenido que salir del país o que han enfrentado procesos judiciales espurios. Yo soy la primera persona que me solidarizo con ellos. Y aprovecho el espacio y les mando un fuerte abrazo a todas y todos. Pero hemos visto enérgicos pronunciamientos de diferentes sectores sociales de la comunidad internacional en estos casos. Y en el caso de Estuardo Ernesto Campo Aguilar y de Lesbia Anaí Pineda Santos, que es la que ahora coyunturalmente se encuentra detenida conmigo en este segundo proceso, realmente no hemos percibido el acompañamiento de muchos de estos sectores. No te estoy diciendo que no hayamos recibido algún tipo de apoyo, por ejemplo, en tribunales de justicia hemos visto la presencia, por ejemplo, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en algunas de las audiencias que hemos tenido, pero sí, consideramos que de una u otra forma nos han dejado solos. Hemos sido víctimas de un aparato judicial voraz, arbitrario, que ha violentado nuestros derechos, nuestras garantías constitucionales, procesales, desde todo punto de vista. Se han dado todos los patrones de criminalización en mis casos, así como se han dado en otros casos que han sido mediáticos y en donde se ha visto reflejado el respaldo del apoyo de diferentes sectores. Y eso es yo le hice una segunda pregunta que le agradezco que me responda, solo quiero aprovechar esto que usted acaba de aclarar. ¿Cómo le responde, cómo abordar un problema estructural del país con este fallido sistema de justicia que tenemos? Que no es ahorita, de los últimos 2 años, cuando ustedes estaban ejerciendo la acción fiscal, ya teníamos ese vicio. Y había algunas personas que los plazos no se les cumplían, pasaban más tiempo del que tenían que pasar probablemente en prisión, ligados a proceso, los 3 meses que establece la ley no se daban a cabalidad. Es decir, esto no es nuevo, es una situación. ¿Cómo abordar esa realidad de un problema de justicia estructural que quizás se puede haber agravado, pero que no es nuevo, digamos? Yo te voy a hablar de lo que yo viví, de lo que a mí me consta. Yo por eso insisto tanto, y se lo pregunté al secretario general, en la necesidad de reformar la justicia, pero... Yo te voy a hablar de lo que yo viví, de lo que a mí me consta. En la mayor parte de los procesos judiciales que fueron liderados por tu servidor, generalmente se otorgaban medidas sustitutivas a las personas indicadas. Y es algo que, digamos, se podría documentar y probar y soportar y demás. Hay un caso Pregunto. Que nosotros judicializamos en el mes de mayo, el 20 de mayo, si mi memoria no me falla, del año 2020, que fue el caso Ministerio de Cultura y Deportes, diversos actos de corrupción que documentamos ahí. Un proceso sólido, muy bien sustentado. Logramos la vinculación procesal de más de 15, 18 personas. Y tu servidor, en audiencia oral, que yo llevé la batuta de esa audiencia, solicitó la aplicación de las medidas sustitutivas para todas las personas. ¿Y se lo dieron? Y se las dieron. Y te voy a decir por qué. Porque estábamos en medio de la pandemia, en los primeros meses, en los meses más críticos. Y obviamente, si tú ponderas los valores, la vida, la integridad de un ser humano, versus, por ejemplo, el ejercicio de la acción penal, ¿Y usted cree que ¿Usted cree que si no hubiera habido pandemia hubiera solicitado lo mismo? Probablemente, te voy a decir por qué. Porque los delitos gozaban de medidas sustitutivas. Y si la ley te da esas alternativas... Los delitos que hoy lo acusan a usted, por supuesto, ¿gozan de medidas? Totalmente. No solamente gozan de medidas sustitutivas, sino que tengo colocado un dispositivo de control telemático. Ahorita que estamos hablando. Aún estando aquí. Así es. Por decisión propia, porque yo he seguido pagándolo, he solicitado la prórroga de esa medida, porque esa es la medida sustitutiva que tengo en el primer proceso. Ahora bien, nosotros nunca procedimos, Pedro Pablo, con arbitrariedad en contra de ninguna persona. Los casos que se presentaron fueron sólidos, fueron sustentados. Por ponerte un ejemplo, a la señora ex primera dama de la nación,
voy a mencionar su nombre con mucho respeto, la señora Hilda Patricia Marroquín Argueta. Nosotros no solicitamos orden de captura contra ella, nosotros solicitamos su citación a una primera declaración. Cuando debimos promover diligencias de antejuicio, lo hicimos, respetando la ley. Cuando los hechos revestían gravedad, tal es el caso del conocido libramiento de Chimaltenango, nosotros solicitamos las órdenes de aprehensión. Cuando los jueces, tal vez nosotros solicitábamos el auto de prisión preventiva y los jueces decretaban las medidas sustitutivas y hacíamos un análisis que no concurría ni el peligro de fuga ni el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, pues nos quedábamos conformes con las resoluciones. Yo sé que el sistema tiene muchos vicios. Obviamente eso no es culpa mía, ¿verdad? Esto es un problema que venimos arrastrando. Y vamos a ahondar en eso porque quiero preguntar su opinión respecto a qué necesita la justicia. Y me hiciste otra pregunta. Regresando al tema, sí. ¿Qué le menciona? ¿Qué le responde usted a quienes en algún momento dicen que en esa primera etapa usted era de las personas más cercanas a la fiscal? Que no es cierto, Pedro Pablo, que no es cierto, que mi relación con la doctora María Consuelo Porras Argueta, con la señora fiscal general, siempre se desarrolló dentro del marco normal de una relación laboral del jefe con un subordinado en el servicio. Por ejemplo, una visita que tuve hace unos días, el pasado fin de semana, me decía, pero es que fíjate que vos salías a la par de la señora fiscal en las conferencias de prensa. Por supuesto que sí. Si el fiscal general te convoca a una conferencia de prensa, tú te tienes que sentar a la par de él porque es tu jefe y no te está dando una orden ilegal. Entonces, te voy a explicar muy brevemente, que yo sé que el tiempo es oro. ¿Cuál es mi única relación extralaboral que yo tuve con la señora fiscal general? Allá por el año 2016, cuando ella no era fiscal general de la República, yo no la conocía. Si los memorias no me fallan, era magistrada suplente, ¿correcto? Era magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, pero eso yo lo supe hasta mucho tiempo después. Yo no la conocía, te soy sincero, no la conocía, pero conocí a su esposo. Creamos pues un cierto vínculo de comunicación con él, es decir, intercambiamos números de teléfono y en un momento determinado, como él era candidato elegible para ser fiscal de sección y yo en la Fiscalía contra la Corrupción tenía una plaza vacante de fiscal de sección adjunto, me permití realizar algún tipo de averiguación, obviamente sumaria en relación a su currículum, a su trayectoria, y me pareció interesante. Y entonces vengo en noviembre del año 2016, cuando la fiscal general era la licenciada Telma Esperanza Aldana Hernández, y yo me comunico con ella, con la licenciada Aldana Hernández, le propongo el nombramiento como fiscal de sección adjunto del esposo de la señora fiscal general. Y la licenciada Telma Esperanza Aldana Hernández, al establecer que efectivamente primero él cumplía los requisitos legales para ser ascendido de agente fiscal a fiscal de sección adjunto, y en segundo lugar, que efectivamente la trayectoria de él era interesante, porque hay que decirlo, hay que reconocerlo, la licenciada Aldana Hernández lo asciende como fiscal de sección adjunto de la Fiscalía contra la Corrupción. Y a partir de ese momento él y yo tuvimos una relación de jefe, tu servidor era el jefe y él era el segundo al mando dentro de la Fiscalía. Tiempo después, pues lamentablemente en el velorio del padre del esposo de la señora fiscal general, yo conozco a la doctora Consuelo Porras en el año 2017. Y ella pues me saluda muy amistosamente, muy amablemente, como cualquier esposa, creo que lo haría. Ella me da las gracias por el apoyo que le pude haber dado a su esposo para que él tuviese una propuesta y pudiese ser ascendido al cargo de fiscal de sección adjunto. Pero esa es la única relación que existe entre nosotros. Eso no significa que nosotros hayamos sido amigos. Eso no significa que nosotros, por supuesto, compartimos un par de veces cuando ella no era fiscal general de la República. Sí. Pero yo no me iba a imaginar, no podía adelantarme al futuro y predecir que ella iba a ser fiscal general de la República cuando ocurren esos hechos. Cuando ella asume la jefatura del Ministerio Público, nunca, jamás
volvimos a tener ningún tipo de reunión fuera del trabajo. Yo asistía a las reuniones con la señora fiscal general cuando ella me citaba, cuando ella me convocaba, y que estaba obviamente en todo su derecho de hacerlo. Y si yo tenía Pero algún digamos ese tema de nivel, relevancia que informarle, yo era el que pedía la reunión con ella. y, y ese trato que se dio antes de cuando usted tenía esa relación con el esposo de la fiscal general. Una relación laboral, Yo sé, ¿verdad, la Pedro relación Pablo? laboral. Digamos, esa cordialidad después cuando ella fue su jefa se mantuvo, fue distinto. Sería injusto decirte que no, ella siempre ha sido una persona cordial, ella siempre me atendió bien, pero no era un trato especial hacia mí. Era la forma como ella trataba a todos los fiscales o a las personas que eventualmente sostenían una reunión con ella. Eh, lo que sí puedo decirte es que nuestra relación, desde que ella asume la jefatura del Ministerio Público, fue estrictamente laboral. ¿Por qué? Porque ella era la fiscal general de la República, sigue siendo, y yo era el fiscal regional metropolitano. Es decir, era el jefe de todas las fiscalías de la región metropolitana. Entonces imagínate el nivel de comunicación o coordinación que teníamos que tener. No te voy a decir que nos reuníamos pues todos los días, pero teníamos Cuando reuniones revocó los frecuentes. nombramientos, usted iba incluido, ¿no? Así es, así es. Eh, yo te puedo decir que mi relación con ella fue respetuosa, de mi parte hacia ella, de su parte hacia mí, pero eso no era un trato preferencial para mí. Esa era la forma como ella se conducía con todas las personas que laboraban dentro del Ministerio Público. Y el antecedente, pues ya te lo conté, pero eso ocurre 2 años antes de que ella fuese candidata por primera vez a ser fiscal general y posteriormente fue nombrada. Desde luego, cuando ella asume la jefatura del Ministerio Público, pues ya ella era mi jefe, como la jefa de los demás fiscales, y obviamente yo tenía que tratarla con consideración y respeto. Nunca hice algo a sus espaldas, como tampoco lo hice a espaldas de la ex fiscal general. Y una pregunta, ¿usted salió del Ministerio Público en qué año? Año pasado. Así es. Eh, ya para ese entonces habían elegido Corte de Constitucionalidad y el exsecretario general Ronnie López había pasado a ese organismo y usted le tocó lidiar en parte con el actual secretario general Ángel Pineda. ¿Cómo era su relación con el señor Pineda? No tuvimos ninguna relación con el señor Pineda. Coincidíamos en las reuniones de trabajo que eran convocadas por el despacho de la señora fiscal general, por alguna otra instancia institucional. Nuestra relación siempre fue institucional. En alguna oportunidad tuve que realizar un viaje al exterior en una comisión oficial, en donde él iba encabezando la delegación del Ministerio Público. No íbamos solos él y yo, sino que iban varios fiscales más. Que dicho sea de paso, ya no se encuentran tampoco laborando en la institución. Y en algún momento tuvimos algunas pláticas en esos ámbitos, en el ámbito laboral, pero jamás tuvimos ningún tipo de relación de otra naturaleza. Recordemos que el señor Pineda pues inicia siendo secretario de Asuntos Internacionales y Cooperación, y ya cuando el doctor Ronnie Eulalio López toma posesión de su cargo como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, la señora fiscal eh, pues traslada o asciende al señor Ángel Pineda como secretario general. Pero aquí hay un detalle importante, y es que ese cambio al que tú haces referencia dentro del Ministerio Público, ese cambio de secretario general, se produce justamente en abril del 2021, que es exactamente el tiempo en el cual la doctora me traslada de la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Y a partir de ese momento yo ya no tuve mayor comunicación ni con la señora fiscal general, ni con el secretario general, ni con otros funcionarios allegados a ella, porque yo tenía bastante comunicación con ella, ya sea porque ella me citara o porque yo pedía reuniones con ella, por la trascendencia de los casos que se investigaban en la Fiscalía contra la Corrupción. Entonces, obviamente, ella pues se mantenía informada, y yo también, cuando consideraba que algo era relevante, pues se lo tenía que trasladar. Pero
Ya en la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes fueron muy pocas las ocasiones en las cuales nos reunimos, ya sea con ella o con su equipo de trabajo. Pero eso no quiere decir que no se haya trabajado. En esa Fiscalía se dieron resultados históricos para el país. Usted lo mencionó y antes de llegar al final y a la hora en esta primera entrevista, ¿qué necesita nuestro sistema de justicia para mejorar? Porque si usted lo ve hoy desde afuera y empezamos de arriba hacia abajo, para usted llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, usted necesita que los diputados lo nombren. Y lastimosamente hemos tenido suficientes eventos en los que sabemos que los diputados aprovechan ese sistema paralelo para negocios y a la vez asegurarse de que esos negocios a los que se puedan meter no tengan ningún problema en el ámbito judicial, y eso pasa por elegir magistrados. Así hablamos de magistrados de corte, magistrados de sala. Pero todo nuestro sistema, cuando hablamos de nombrar, está de alguna manera comprometido. Cuando hablamos de plazos, no se cumplen. ¿Qué necesitamos para que esto cambie? Una reforma profunda al sistema de justicia. Yo creo que lo que se necesita es una reforma constitucional. Hay que despolitizar los nombramientos del fiscal general de la República, jefe del Ministerio Público, de los magistrados de las altas cortes, tanto de la Corte de Constitucionalidad como la Corte Suprema de Justicia y la Sala de la Corte de Apelaciones. Cuando tú revisas cómo está integrada la Corte de Constitucionalidad, tú ves que hay representación de los tres poderes del Estado. Y si pensáramos que el organismo judicial es independiente, lo cual probablemente no sea cierto, ¿verdad? Porque el nombramiento de sus magistrados es un nombramiento político que hace el Congreso de la República, pero tú te das cuenta que los otros dos organismos del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, son órganos eminentemente políticos. Ahí está la representación nacional, ahí radica la soberanía del país, delegada en los diputados, en el presidente de la República, en los demás funcionarios de Estado. Es decir, tú tienes que deslindar o desligar por completo la política del ámbito judicial. Porque mientras los magistrados, los jueces o un fiscal general esté supeditado a presiones políticas, va a continuar el deterioro del sistema de justicia. Y una pregunta, desde la óptica fiscal, ¿qué pasa si... ¿Quién investiga al que no investiga? O sea, ¿qué pasa con los casos en los que muchas veces no se avanza, no se llega al fondo? ¿Qué mecanismos le queda a la ciudadanía para que eso no quede Bueno, en el olvido y en la impunidad? Para eso justamente la licenciada Telma Esperanza Aldana Hernández tuvo una visión muy interesante, que fue crear la Fiscalía de Asuntos Internos. El problema es que la Fiscalía de Asuntos Internos tendría que ser una fiscalía, primero, fuerte, en segundo lugar, objetiva. Y efectivamente, en los casos en los cuales se determine que un funcionario del Ministerio Público ha dejado de cumplir con sus funciones dolosamente y que a cambio de eso ha recibido algún beneficio, ahí se tiene que accionar. Eso es más que evidente. Pero no puedes utilizar la Fiscalía de Asuntos Internos como tu herramienta de venganza política. No puedes utilizar la Fiscalía contra la corrupción o de delitos administrativos para soslayar casos de corrupción, de alta corrupción gubernamental. No puedes utilizar a otras fiscalías del Ministerio Público para atacar a objetivos políticos. O sea, eso es desvirtuar por completo el mandato constitucional del Ministerio Público. Pero para finalizar, Pedro Pablo, porque sé que tu tiempo es oro, te reitero mi agradecimiento por tu visita. Esta es la libre emisión del pensamiento. Acá no estamos transgrediendo la ley. Tú solicitaste la autorización para poder venirme a entrevistar. El sistema penitenciario te la concedió. No estamos hablando de temas que no sean de conocimiento público, ¿verdad? Y si bien es cierto, pues me han limitado mi libertad individual y muchos otros derechos. Te diría que me han violentado muchísimos otros derechos. Pero el derecho a la libre emisión del pensamiento, pues lo poseo, está garantizado por la Constitución política. Ya no tan garantizado el fiscal, pero... No, pero en la Constitución política de la República está consagrado. Pues ese es el punto, la intención. Gracias por la petición, gracias por hacer el tiempo. Aquí la idea, como le dije también en su momento,
a alguien vinculado al Ministerio Público. Mira, pues la idea es que sea la primera de varias. Creo que es en el mejor interés de todos los guatemaltecos que la justicia funcione, que la justicia mejore, que se reforme y que podamos tener plena certeza de que lo que se da es porque hay una genuina intención de averiguar la verdad y que no podamos caer en situación de venganzas o de péndulos que a nadie le benefician. Si me permites una última intervención, estoy totalmente de acuerdo con lo último que acabas de decir. No guardo rencor dentro de mi corazón contra ninguna persona. Sé que me han intentado hacer daño y sé que me lo han hecho de alguna u otra forma. Espero poder salir avante de esta situación. Confío mucho en Dios, como te lo mencioné al inicio. Pero no albergo odio dentro de mi corazón, porque el que odia es el que se hace daño. No tengo rencor ni tengo deseos de venganza, pero sí tengo deseos de que se haga justicia y que las situaciones que han sido anómalas, que se han llevado a cabo al margen de la ley, en algún momento puedan ser conocidas, no públicamente, sino por los tribunales de justicia del país. No busco venganza, no creo en el tema de que debamos continuar con el péndulo, como tú lo mencionabas, pero sí, sí deseo que se haga justicia en mi caso. Y te reitero, me siento muy orgulloso del trabajo que hice durante 12 años en la institución y 20 años en el Estado, porque previo a trabajar en el Ministerio Público, pues mi primer trabajo fue en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y puedo ver a la cara a mi familia, puedo ver a la cara a cualquier persona y en esa medida pues solicito que de alguna u otra forma se ponga más atención también en este caso en lo particular, en el caso de tu servidor, porque como te reitero, pues a la fecha sí soy junto a la licenciada Pineda Santos, los únicos ex fiscales, ex operadores de justicia que nos encontramos procesados penalmente en prisión preventiva y que hemos denunciado este tema de persecución penal o persecución política. Te agradezco mucho, Pedro Pablo, y pues quedo a tu disposición. Igualmente, y muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por oír hasta acá. Que pase un buen día. Gracias.